Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y estamos entrando a la tercera centuria. El 9 de julio conmemoramos aquella gesta extraordinaria en la que logramos una patria libre y soberana, debido a la actitud de muchos próceres que trabajaron intensamente para que el país lograra esta independencia. Y hoy quiero decir, más o menos calculo que dividiendo en 3 bloques, mi humilde opinión con respecto a mi posición, a lo que yo veo en este momento en el cual, indudablemente en esta tercera centuria, los argentinos tenemos que tratar de entendernos y de buscar que no tengamos una nueva frustración. Pero quiero recordar algunos hechos de la segunda y de la primera centuria, la de 1916, por ejemplo. Bueno, nuestra Argentina tenía 8 millones de habitantes, donde tuvimos una gran inmigración, donde trabajamos intensamente en una serie de cuestiones que venía de la centuria anterior, de la generación del 80, de presidentes como Avellaneda, como el piloto de Tormentas, del cual soy hincha furioso, Carlos Pellegrini, de Sarmiento, de otros grandes presidentes que hicieron grande a la Argentina. Cuando éramos la quinta o la sexta potencia del mundo, con algunos errores, por supuesto, a lo mejor, pero que nos insertamos en el mundo y trabajamos en ese aspecto. Viene después la centuria anterior, hablaba de 1916, pero digo también que en 1930 se produce el primer golpe de Estado, dado por el general Uriburu. Allí también participó el general Agustín P. Justo, que fuera presidente de la Nación. Es allí donde surgió el tema, por ejemplo, de la coparticipación. Es allí donde comenzamos a buscar algún tipo de avances en algunas cuestiones, pero digo también que con posterioridad, cuando fue presidente el doctor Marcelo Alvear, hombre del radicalismo, es donde tenemos fundación de YPF con el general Mosconi, y tenemos también el Banco Central en una de estas etapas de los distintos presidentes. Es decir, que así fuimos avanzando en el siglo XX y tenemos hombres de la envergadura de uno de los mejores estadistas, o quizás para mí, sin desmerecer a nadie, un gran estadista argentino que se adaptó a sus tiempos, que fue el doctor Arturo Frondizi. Un hombre que se preparó, que organizó, por si llegaba a ser presidente, de su centro de estudios en 1956. Decía muy bien la semana anterior, cuando se refería a la independencia argentina lograda el 9 de julio de 1816, la profesora Emilia Menotti, que fue colaboradora del doctor Frondizi. Tuvimos allí el autoabastecimiento petrolero en menos de 4 años de gestión, con presiones de todo tipo de las fuerzas militares y también de fuerzas políticas que en muchos casos golpeaban la puerta de los cuarteles para que produjeran los golpes de Estado. Tuvimos después como presidente
a un hombre de una honestidad de gran envergadura. Se cumplió hace poco el 50 años de su derrocamiento, don Arturo Humberto Illia, un médico al cual algunos consideraban que no tenía una formación suficiente. Y yo les puedo asegurar, compartí muchas horas y muchos días con el doctor Illia, que fue un hombre de una gran cultura general, de una gran condiciones para gobernar, y los números de su presidencia así lo demuestran. Derrocado por aquel golpe militar conducido por el general Onganía. Es decir, que el doctor Illia fue un hombre austero, un hombre honesto, un hombre que indudablemente sirvió con generosidad los intereses de la patria. Y en ese aspecto estamos terminando con los años, con la centuria anterior, para ir ahora a esta nueva centuria. Hoy es presidente de la nación el ingeniero Mauricio Macri. Allí creo que antes de continuar haríamos un pequeño corte. Pienso, como dije al final del bloque anterior, que los políticos tenemos que tratar de seguir estudiando, de saber historia, y yo por eso hice un breve análisis de los acontecimientos históricos de las centurias anteriores. Y en esta tercera centuria que estamos comenzando, hoy es 12 creo, es necesario que nos pongamos a profundizar nuestros conocimientos, que nos pongamos a trabajar en un diálogo permanente, en forma constructiva, cada cual en el rol que le corresponde. Yo creo que los que ocupan funciones públicas y los que no ocupamos funciones públicas en este momento, tenemos la obligación, tenemos el compromiso, tenemos el desafío de seguir bregando por los intereses generales. Hoy tenemos casi 44 millones de argentinos y nuestra obligación es tratar de que todo aquello que pueda beneficiar a nuestros conciudadanos, tratemos de lograrlo, tratemos de concretarlo y tratemos de llevarlo adelante. Y para eso es necesario, indudablemente, que todos pongamos lo mejor de cada uno, con un espíritu de grandeza, con un espíritu constructivo, con el propósito de que tengamos en cuenta un orden de prioridades. Y yo creo que para que podamos lograr éxito en la gestión, tanto del gobierno como éxito para nuestros conciudadanos, es de vital importancia una prioridad, que es la educación. Yo le doy una enorme trascendencia porque indudablemente la educación y la cultura son pilares, son bastiones para el crecimiento y el desarrollo de un país. Y así como también hablo de la educación, tengo que hablar de la energía. Y en ese aspecto, cuando hoy me refería al doctor Frondizi, que logró el autoabastecimiento petrolero, indudablemente que estoy diciendo que con hombres de esa envergadura, explorando,
invirtiendo, buscando soluciones de fondo para el país, es indiscutido que vamos a lograr solucionar los problemas que tenemos en este momento. Y digo más, si hubo una política de Estado en los años anteriores, últimos años anteriores, fue la que llevaron a cabo los 8 ex secretarios de Energía. Fue una política de Estado en la cual ellos pusieron propuestas concretas, propuestas posibles de llevarse a cabo. No fueron utopías, no fueron ideas locas que no iban a permitir solucionar los problemas que indudablemente nos perjudican a todos. Y tenemos también otro tema fundamental, y yo diría quizás el primero, respetar el artículo primero de nuestra Constitución Nacional, la gloriosa Constitución de 1853-60, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto que fue escrito entonces, indudablemente que no se llevó a cabo o no se concretó en los hechos en muchas oportunidades. Y creo que es nuestra obligación en este momento. Convoco a este nuevo gobierno, porque lleva 6 meses prácticamente, de que entre todos se busque la solución a estos problemas que son de enorme significación. Ha habido reunión con los gobernadores, se ha devuelto el 15% que se le fue quitado en su momento, se lo va a pagar en cuotas quizás, pero existe ese propósito. Y yo pienso además que indudablemente tenemos que pensar en grande. Tenemos que tratar de lograr incorporarnos al mundo global, al mundo que con todos los problemas que tiene requiere que nosotros, y creo que ha sido una de las mayores virtudes de este gobierno, salir a buscar inversiones en este mundo globalizado y competitivo. Lo mismo que el tema de ser observadores del Pacífico. Yo le doy una enorme trascendencia a lo que es el Transpacífico. Es decir, en América tenemos a Perú, tenemos a Chile, tenemos a México y tenemos a Colombia ahora. Y nosotros creo que tenemos la obligación de buscar que tengamos capitales para buscar impuestos genuinos y para buscar, mejor dicho, trabajos genuinos para nuestra gente, para nuestro pueblo. Sabemos que tenemos una inflación importante, no sé a cuánto llegaremos a fin de año y ojalá se convierta en verdadero este anuncio del Poder Ejecutivo de que podamos reducir en este segundo semestre esta inflación que ha sido bastante alta en los 6 primeros meses del año. En definitiva, creo que tenemos la obligación, los que no ocupamos cargos públicos y no tenemos interés en ocuparlos, de poder a veces aportar nuestra experiencia, de poder recibir lo que sepamos o lo poco que sabemos o lo poco que aprendimos a lo largo de nuestra trayectoria, decirle a los funcionarios sin ningún interés de ninguna naturaleza nuestra opinión. Y tengo en este caso que significar con total franqueza que muchas veces hemos intentado hacer nuestro aporte, que a lo mejor no sé si es acertado o equivocado, y no hemos logrado recibir que se nos responda en muchos casos.
No todos los funcionarios, pero gran parte de ellos. Y esto no significa de ninguna manera subestimar a nadie, ni decir que sabemos más que los funcionarios. Simplemente es aportar modestamente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos para nuestro país. Yo valoro, por ejemplo, que se haya integrado la Corte Suprema de Justicia con 5 miembros. Yo sostengo que debe quedar allí. Yo en su oportunidad, cuando fui senador de la Nación en representación de mi querida provincia de Corrientes, cuando se llevó el número de 5 a 9 miembros, yo sostenía que tenían que mantenerse en 5 miembros. Porque yo decía que se iba a politizar la justicia y era tan inconveniente que eso ocurriera como también tenía una profundo equívoco que se judicialice la política. En definitiva, creo que es nuestra obligación como argentinos seguir estudiando, pensar en un proyecto de mediano y largo plazo, en una estrategia, diría yo, y no pensar solamente en el día que vivimos. Tener transparencia, tener coherencia, tener espíritu patriótico, practicar el sentido común y el patriotismo, como decía el maestro Linares Quintana. Creo que este es el compromiso que debemos asumir. Por eso quiero redondear este bloque y dejar para el final muchas otras cuestiones que quiero plantear. Así que en un breve intervalo me reservo para el tercero y último bloque. Necesito un sacón que me haga sentir que estoy vivo, que vibro, que a mi respiro, que ahora existe el amor. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida. Un mundo para todos. Telefónica. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Humildemente voy a decir en este último bloque, con propuestas concretas en las cuales yo creo totalmente. Primero, creo que es necesario, es imprescindible que hagamos una reforma electoral, la boleta electrónica, todo lo demás. Pero además yo creo, y lo de yo está mal, creo simplemente, que tenemos
no creo que los 4 años sean suficientes con la reelección. Yo considero y lo sostuve cuando la reforma electoral, la reforma constitucional, cuando fui constituyente en 1994, representando a mi provincia, que es necesario que haya 6 años sin reelección. Puede volverse después de un periodo intermedio. En segundo lugar, pienso yo que los partidos políticos que tienen rango constitucional, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución argentina, deben, por supuesto, fortalecerse, y a pesar del rango constitucional que le dio una de las cosas positivas de la reforma del 94, en lugar de crecer, hemos decrecido. A veces, por diversos motivos, pero digo uno solo, que no practicamos en muchos casos la democracia interna. En segundo lugar, hoy hablaba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces también ahora, por añadidura, quiero referirme al Consejo de la Magistratura. Yo integré un consejo que estaba integrado por 20 miembros. Había académicos, abogados, jueces, legisladores, etc. Y yo considero que el artículo 114 de la Constitución Nacional habla claramente en su segundo párrafo de que debe existir equilibrio. Y en este momento no existe ese equilibrio de años atrás, porque son 13 los miembros, 7 de los cuales son políticos, y la función fundamental, la función esencial del Consejo de la Magistratura es nombrar y remover jueces. Fíjense ustedes la enorme trascendencia que esto tiene. Por eso creo que es nuestra obligación producir una reforma en ese aspecto y llevar de nuevo a que sea un número en el cual el Poder Ejecutivo no tenga mayoría. Otro tema al cual me quiero referir es a la ley de coparticipación federal. La que tenemos en vigencia es la ley del 7 de enero de 1988. Cuando se produjo la reforma del 94, la sexta cláusula transitoria establece que antes de 2 años había que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Esto hace que las provincias indudablemente tienen que percibir lo que legítimamente les corresponde. Tengo también que ser totalmente sincero que no es fácil que las provincias nos pongamos de acuerdo en cuanto a lo que nos corresponde a cada una. Otra cuestión, cuando hablé hoy de los 6 años de mandato del presidente de la República sin reelección inmediata, quiero volver a un tema que yo vengo sosteniendo de cuando me opuse a aquella reforma del 94, cuando planteé una cuestión de amparo a la que hizo lugar el juez federal doctor Busto Fierro. Después la Corte falló con el 5-4 famoso. Yo creo que tenemos que volver, y algunos me dirán que es vetusto, que es arcaico, a el colegio electoral. Porque el colegio electoral, que tiene la primer potencia del mundo, que es Estados Unidos, es la que permite igualdad de oportunidades, igualdad para todas, un país armónico y equilibrado. Porque fíjense ustedes que hoy 2 o 3 estados grandes deciden la suerte del país. Las demás provincias, las provincias chicas, la provincia como la mía, por ejemplo, miramos desde la tribuna popular lo que pasa en el país. O miramos desde afuera inclusive. Entonces son cosas fundamentales
a las que tenemos que darle la importancia que tiene. Yo creo que es una cuestión de debate, de análisis, de audiencias públicas, de estudiar los temas. Yo no soy reformista, pero creo que en estos aspectos es fundamental que tengamos en cuenta lo que acabo de manifestar. No digo que tenga razón, pero creo que es nuestra obligación evaluar los temas. Otra es la cuestión de la reforma impositiva y otra es la cuestión de la reforma previsional que se está haciendo y creo que en definitiva es nuestra obligación llevarla a cabo. Yo creo que también otra cuestión, porque se me está yendo el tiempo, es que a mí no me interesa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Tenemos que escuchar a todos aquellos que quieren ser portes constructivos al país. Tenemos que dialogar, tenemos que discrepar, tenemos que saber escuchar, tenemos que entender grandeza, tener grandeza espiritual y grandeza moral, coherencia, transparencia, y tenemos que bregar para que las inversiones vengan, porque haya seguridad jurídica, porque haya confianza en nuestro país, para que los trabajadores, la gente, los ciudadanos tengan trabajo genuino y no tenga que depender de lo que les dé el Estado. Creo que nuestra obligación, me faltaría mucho más tiempo, pero seguiremos debatiendo, seguiremos analizando, seguiremos bregando todos para que no tengamos una nueva frustración, que Dios así lo quiera. Le pido a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones. Le pido a Dios que nos dé la humildad necesaria para reconocer nuestros errores. Y no nos neguemos a conversar entre todos y a escuchar aportes, a saber escuchar y a saber transmitir lo que escuchamos. Tenemos errores y tenemos aciertos, pero pensemos en grande. La Argentina, los 40 y tantos millones de habitantes requieren que tengamos y asumamos ese desafío y emprendamos un camino distinto que nos lleve a un gran futuro de grandeza. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa del jueves, si Dios quiere.